Buenos días. Sí, ¿qué tenéis para mí de lo que me llevo cada semana? Yo, mis raíces son gente trabajadora. Yo nací en el pasaje Sedó. Hay una serie de casitas bajas, pues en la última, que ahora es planta y piso, yo nací en casa. Que hemos vivido la construcción de los barrios desde prácticamente cero. Para apreciar todo el cambio hay que haber vivido todo esto, paso a paso. Y esta es la ventaja que tenemos muchos de los colomenses de toda la vida y de los que han ido llegando. Nos cuidábamos los vecinos. Ahora esto quizá es la excepción. El crecimiento de las ciudades y de sus barrios es el propio crecimiento de las personas. Santa Coloma és això, una gran família que evoluciona. Las personas tenemos que tener sueños, perspectivas de mejora, objetivos. En definitiva, crecer, para que nuestros pueblos y ciudades crezcan y mejoren con nosotros. Y para poder crecer hay que conocer. Santa Coloma, durant molts segles, fins al segle XX, havia estat en mans de molts poquets propietaris. Al 1916 es va crear una empresa que es deia Empresa Nacional de Tierras, de les quals un dels fundadors era un senyor que es deia Ansel de Riu i Fontanelles. Va crear un sistema de venda de grans terrenys que s'havien comprat, dividir-los per posar-los a la venda de petits propietaris. Però amb un sistema molt curiós, donava a gent que comprava, sobretot que eren habitants de Barcelona, una llibreta en cupons no per tenir un tros de terra a Santa Coloma, sinó per fer-li un descompte del valor que estava el terreny. Avui el barri té un reconeixement entre cometes que és l'Avinguda Ansel de Riu, però va ser una fórmula que en aquell moment altres propietaris de Santa Coloma van aplicar, com per exemple els Venuts, a la zona de Santa Rosa. Un poble que estava aïllat de Barcelona, es va construir el primer pont, va arribar l'enllumenat elèctric, vull dir que es va, com a ciutat o com a poble, va començar a evolucionar. És que precisament també va arribar el primer autobús de Sant Adrià a Santa Coloma promogut pel senyor Ansel de Rius i altres. Gràcies a aquesta modernització del poble, després, a l'any 20 i pico, van començar a venir gent benestant de Barcelona que ja no es va fer la caseta i l'or, sinó cases importants. I llavors aquest barri nou que es va propiciar aquí, en el Cingarlín, es va dir Bella Estada, que és el primer nom de la Bella Estada que sorgeix arrel de l'estampeta. I també, curiosament, el barri en un moment donat, a banda de que a vegades s'ha dit la Sibèria, també es va dir Mercedes Nuet, que era la dona de l'Ansel de Riu. A tots els barris de Santa Coloma va començar a crear-se molta autoconstrucció en unes condicions d'urbanització sense asfaltat, sense clavegueram, sense enllumenat, i que després, amb l'arribada de la immigració dels anys 60, va acabar de petar-se de manca de tot tipus de serveis. El barrio de Cingarlín en concreto, que abarcaba los barrios de Oliveras y Canfranquesa, que no existían, había algunas casas, abarcaba también Can Calvet y era todo lo que es el distrito, era el barrio entonces. Hablaré de las torres, de torrecitas y de casitas, porque había las tres edificaciones. Torres, como la Torre de Cal Andreu en la avenida Cataluña, era lo que el barrio tenía como el centro de las personas pudientes. El hecho de que los vecinos llamásemos al señor Andreu al rey os puede dar idea del nivel, digamos, de distancia. También había una torre muy importante en la carretera de la Roca, que todavía se puede ver y existe, que es la Torre Franquesa. Aún se pueden ver en la calle del Pino una preciosa torre, otras han desaparecido, como
Calamurós, que estaba en Santiago Rusiñol, con lo que ahora es Aguileras, que antes era el Barranco, y los Garrofers. Tenemos unas torrecitas más pequeñas en la avenida Cataluña, a partir de la calle Santiago Rusiñol hacia arriba, subiendo a mano derecha, se puede ver lo que también edificaron gente que venía de Barcelona a pasar el verano o los fines de semana, que no tenían tanto poder adquisitivo como las torres, pero sí, digamos, querían tener su torrecita. El señor Singerlin es el que dio el nombre al barrio. Este señor edificó 11 casitas en la calle Singerlin y su primo edificó otras tantas casitas en Santiago Rusiñol. En la calle Singerlin queda únicamente una casa que está prácticamente como en el inicio. Finales de los 50, principios de los 60, nos llegó la unada de personas de Andalucía y Extremadura y se empezaron a edificar las barraquitas que había que hacer un cubierto en 24 horas, si no los echaban. Todavía podemos ver vestigios de lo que serían torrecitas, casas y algunas edificaciones de los años 60. Y arriba de todo, ya tocando a la montaña, todavía queda alguna torre que también es de la época de cuando jo era pequeña. La calle Garcilaso. Garcilaso de la Vega. I que avui dia això ha quedat reduït a algunes cases encara, però molt poquetes, per dues raons bàsiques de les arribades de gent dins de l'estat espanyol. Això ho va tenir com a conseqüència que moltes d'aquestes torres fossin substituïdes per bloc de pisos, va fer enriquir-se a molts constructors, no? Això és un element que es va donar a tota Santa Coloma. Però hi ha un altre element, que és que la ordenació urbanística del barri, dígase Avinguda Catalunya, ha propiciat que moltes torres hagin desaparegut per imposicions de normatives. Va ser més una especulació que al vendre's els terrenys l'Ajuntament va poder reordenar. Que l'ordenament urbanístic a vegades també comporta sacrificis. Exacte. I això ho hem de tenir en compte i que dona peu a la transformació dels barris. Yo fui alumna en el curso 1947-1948 del Colegio Estatal que estaba situado en la avenida Cataluña, esquina con Singerlin. Era una escuela unitaria y la profesora y su familia vivían en la vivienda que tenía el colegio. Yo de aquel colegio, todos los recuerdos que tengo son buenos, no tengo ningún mal recuerdo. En invierno teníamos una estufa de leña que más de una vez hacía una marera grande, porque se atascaba según cómo iba el viento. Recuerdo un poco esto que dice ella, que solo teníamos una estufa y a veces no había leña y te morías de frío. De esto me acuerdo porque yo cogía a mi hermana y me la ponía para que ella no pasara frío, que era más pequeña que yo. Entonces, yo tengo muy buen recuerdo de ese primer colegio del barrio. La clase no era muy grande y las ventanas daban a la calle. No teníamos patio y no recuerdo hacer recreo por las mañanas. En esa sala estábamos párvulos y los más mayores, y seríamos alrededor de 25 o 30 alumnos. Los niños más mayores daban matemáticas, daban tal, daban cual, y entonces no era de extrañar que los pequeños, que nos gustaba, a mí me gustaba el colegio, estuviésemos más, por lo que explicaba ella, a niños ya más mayores. En aquellos años Santa Coloma era un pueblo y pues el barrio era pues como una familia. Recuerdo mucho a un niño que vivía en una barraca de la montaña, pero en una barraca no, en una cueva. Sus padres habían hecho una cueva y tal. Todos sabíamos que aquel niño vivía en una cueva, además era cojito el niño y tal, se llamaba Pedro. No recuerdo a nadie nunca, ni que se burlaran de él, ni que le hicieran lo que hoy se llama bullying. Tengo buen recuerdo, de la señorita Luisa en particular, pues también, ¿no? La sensación que teníamos entonces, pues vivíamos la mar de felices. Éramos muy sencillos y muy pobres, pero vivíamos felices. Primero quizá por la edad, y luego porque en las familias y en la vecindad había
un vínculo de mucha amistad. Yo recuerdo cuando a las 8 de la tarde, que ya los niños del barrio habíamos cenado, mi padre pegaba 4 silbidos, venían los niños del barrio, que éramos 9 o 10, y en el único sitio donde teníamos luz, que le llamábamos el palo de la luz, lógicamente, que era un poste largo con una bombilla y punto pelota, pues allí se ponía mi padre con todos los niños a jugar a juegos pues como el teléfono, los disparates, no sé qué, y otros que se inventaba él, que eran divertidísimos. Y yo no diría que éramos pobres, éramos rayando ya el paupérrimo, realmente. Es que, claro, no tiene nada que ver con la vida actual, però era nuestra vida entonces. L'obra social del Singarlín es va fer perquè mancaven molts equipaments aquí al barri. Cap a finals del 1950, a principis del 1960. Llavors es va veure una gent molt compromesa que després de moltes reunions van decidir que el barri necessitava un centre i una guarderia. Al final es va fer l'obra social. Bueno, l'obra social no, el centre i la guarderia. Aquestes persones són les següents, i això és molt important de dir-ho. Monteagudo, pare i fill, Fèlix Cànovas, Ramon Reduà, Romero Totusaus, Sales i Malvet, i Josep Palau. Se reunien a casa dels meus pares amb els porticons tancats. Per què? Perquè no se podia sentir, perquè estàvem en temps de Franco y això estava prohibit. Al poco de venir aquí, una de las personas de acogida fue Salvador Cabré, que por ahí vino la propuesta de ponerle el nombre de esta biblioteca, el Biblioteca Singerlín Salvador Cabré, que era el párroco del barrio y que fue una persona que nos ofreció muy buena acogida a los emigrantes que llegábamos al barrio, entre los que me cuento. Y un día se presentó en casa de mis padres y nos invitó a mis hermanas y a mí a unirnos a un grupo de jóvenes que se estaban reuniendo para formar un centro social. Estoy hablando de una época de dictadura en que había muchísima represión, estaba una gran lista de prohibiciones, entre ellas la de reunirse. Lo de los centros sociales era una cosa que como quedaba al amparo así de la Iglesia, pues no se metían con nosotros, pero de hecho en aquella época estaba prohibido reunirse para cualquier cosa. Salieron unos grupos más comprometidos, que eran las comisiones de barrio, que eran movimientos clandestinos, pero que de hecho lo que se hacía en las comisiones de barrio es lo que después se ha hecho en las asociaciones de vecinos, que era pues reivindicar mejoras para los barrios y para la ciudad. Pero entonces se tenía que hacer desde la clandestinidad. Y se elaboraban octavillas y se tiraban por las mañanas temprano cuando las personas salían para ir a los trabajos, para poderles informar, por ejemplo, de que iba a haber una manifestación para pedir el mercado de Singerlín, que se hicieron muchas, y nos apaleó la policía también en alguna de ellas. El centre social, junt amb les comissions de barri i més tard les associacions de veïns, van crear un activisme que va fer que Santa Coloma pogués, de mica en mica, anar aconseguint necessitats que fins a aquell moment, escoles, tot el tema del transport. Com a anècdota, teníem per una banda un jovent que no tenia cap tipus d'activitat social, dígase, per exemple, el fenomen de la banda de los Correas, que és coetani, i després un grup de jovent que estaven en centres socials que feien cinefòrums, discofòrums, sortides, excursions, festes cada diumenge, i això va crear tota una unió i una sociabilització entre el jovent molt important. Jo ho recordo amb molt carinyo. I això era igual aquí a Singerlín que a Santa Rosa, que al Fondo. Va tenir un paper molt important com a dinamitzador del barri i com a centre de reunió legal. Doncs hi havia un senyor, però molt falangista, molt de dretes, i n'hi havia un de molt d'esquerres que li havien matat el pare i el fill. I s'entenien. Perquè la primera vegada que es va vindre a casa meva es va dir: aquí venim a fer un objectiu. Tu tens la teva manera de pensar, jo tinc la meva, però el que tenim que fer junts és una cosa distinta. Per tant, cadascú, el seu ideal, té que estar fora d'aquesta casa. Que tota la gent que he anomenat abans, fer un homenatge perquè van ser molt valents. Van ser molt valents.
Yo llevaba años vinculada al Centro Social de Singerlín. Aquí en Santa Coloma lo que se estaba empezando a hacer es que se constituían vocalías de mujeres. Pero nosotras nos pareció mejor, en vez de constituirnos como vocalía dentro de la asociación de vecinos, organizar nosotras nuestra propia asociación, ya pues enfocada a hacer un trabajo más hacia la problemática que teníamos las mujeres. Habíamos ido adquiriendo una conciencia de la marginación y opresión y el trato desigual que teníamos las mujeres en la sociedad. Nos empezamos a reunir, ver qué pasos teníamos que dar, fuimos al gobierno civil. Allí pues nos recibieron así como con mucha reticencia. Un funcionario de allí, que no sé qué cargo tendría, nos metió en una habitación aparte y nos dijo que quién nos mandaba, quién había detrás de aquello que estábamos pidiendo, que tuviéramos cuidado, así como metiéndonos miedo. De fondo veías como un trato de decir, imposible que a unas mujeres se les haya ocurrido de organizarse, ¿no? O de formar una asociación. Nosotras no queríamos ser una asociación de amas de casa, nosotras queríamos ser una asociación de mujeres. Pero para podernos legalizar, en su momento tuvimos que guiarnos por los estatutos que nos dieron, que pertenecían a asociaciones de amas de casa que eran de la sección femenina, que quedaba muy lejos de nuestra ideología y de lo que nosotras pretendíamos hacer. Tuvo un tiempo retenida la de nuestra asociación y también la de la asociación de vecinos, porque el alcalde de Santa Coloma de aquel momento, que era un alcalde franquista, había hecho un informe al gobierno civil conforme las personas que estábamos detrás de aquellas asociaciones no éramos de fiar. Entonces hubo un tiempo en que estuvimos vetadas varias asociaciones, entre ellas la nuestra. Al final pues se dio vía libre y el 25 de octubre del 1975, aún viviendo Franco, se celebró la Asamblea Constituyente, a la cual me acuerdo que vinieron 2 policías de paisano. Cuando tú solicitabas para hacer una reunión tenías que presentar al gobierno civil un orden del día, de los puntos de los que ibas a hablar, y ellos venían a verificar que se hablaba de aquello que tú habías puesto que se iba a hablar. Bueno, eran así las cosas en aquel momento. A las 12 de la noche estaba en la cama y me desperté con un frío. Digo, ¿por qué tengo tanto frío? Últimos de septiembre, pero no hacía frío. Y cuando voy a coger la manta, veo que estoy dentro del agua. O sea, mi cama era un poco más baja que las demás y a mí ya me llegaba el agua, o sea, estaba mojada y yo empecé a gritar como una loca, evidentemente. Allí que nos levantamos todos, quitando agua como locos, había un escalón para entrar en la casa. Pues todo lo que era un par de escalones, todo lo que era en ese par de escalones, estaba el agua. A mí lo que me impactó mucho fue el ruido que hacía el río bajando. Se nos ocurrió ir a ver el río. Me podía haber quedado en mi casa, porque lo primero que vi fue un cadáver, un hombre flotando, que digo, ¿esto es un muerto? ¿Qué es? Y mi primo dice, será un animal, anda. Pero claro, nos quedamos allí, sí que bajaban animales, pero bajaban muchas personas. El amigo de mi hermano fue uno de los que murió, y bueno, toda la familia, la bebita, la madre de la bebita, la abuela, los padres, todos murieron, menos ellos 2, porque habían subido al terrado para ver si podían tapar, que parecía que les entraba agua, ¿no? Y fueron los únicos que se salvaron. Fue horroroso por las vidas que se perdieron. En San Adrián tuvieron que poner la policía como redes, porque claro, muchos cadáveres habían ido allá al mar, pero seguían bajando. La Gran Nevada, que yo creo que hasta los que no la recuerdan porque no estaban todavía, han oído hablar de ella. Lo cierto es que quedamos aislados completamente. Yo recuerdo que en el patio de casa había 1,5 metros de nieve. Nos abrimos camino con muchas dificultades, los hombres abriendo camino, las mujeres preparaban café y coñac. Tuvimos nieve hasta pasadas las vacaciones del colegio. Tú vivías en la parte civilizada, vamos a decirlo así. A mí me tocó vivir en la parte de la no civilización y al final, para poder salir de casa el día 30 de diciembre, después de 6 largos días sin que nadie apareciera por allí, sin que nadie supiera nada de nosotros, mi padre, mi hermano y yo estuvimos 7 horas y pico con palas hasta la carretera del puente de Santa Coloma, digamos, hasta allí, donde está la Ciba. Yo creo que fue el barrio más incomunicado de toda Santa Coloma. Realmente fue una nevada con una posterior riada, nos acordaremos, yo creo que toda la vida y más, porque el barrio fue muy solidario.
Quien no tenía una cosa tenía otra, se compartía y nos ayudábamos. Yo no cerré una puerta de mi casa jamás, pero ni de día ni de noche. O sea, por la noche cerrabas para acostarte, pero ni ponías baldas, ni llaves, ni nada de nada. Se cerraba de golpe la puerta y ya está. Pero eso por la noche, de día, todo el día la puerta abierta. Era un altre modo de vida. Sí. Totalment. Estamos hablando de principio de los años 60, donde se crea la necesidad. El ayuntamiento hasta el 1964 no determinó que se iba a crear un mercado en la zona de las viñas, pero a partir de ahí pasó el tiempo, se dio la circunstancia de que se llega al año 1971 y el mercado no se había iniciado las obras, con lo cual se inició el movimiento reivindicativo y se empezó a movilizar al vecindario. En 1973 se había hecho caso omiso a la reivindicación vecinal y se planteó una primera manifestación donde unas 300 mujeres a pie se desplazaron desde el barrio Singerlín hasta el fondo y en sus cestos ponían carteles o letreros alusivos a la construcción del mercado. Hicieron un acto en 1976 de colocación de la primera piedra del mercado Singerlín, un acto simbólico. Recordar que todavía estamos en época franquista, el tema se había dilatado muchos años y no fue hasta la llegada del Ayuntamiento Democrático que se retoma el tema de la construcción del mercado, porque la reivindicación continuaba. Que en 1983 finalmente se inició la construcción del mercado de Singerlín, però va arribar tard en el sentit de que el disseny del mercat no s'ajustava a la necessitat del barri. Es va fer un projecte molt ambiciós, molt gran, i això va fer que entrés en crisi el propi mercat, donat que hi havia molta competència interna. Això alhora feia la competència amb el comerç que ja existia i que era propi del barri. Les formes de comerç també havien començat a evolucionar. Es van començar a fer els grans supermercats, l'oferta comercial es va també sobredimensionar i això també va ser un element de crisi. La gent va començar a comprar d'altres maneres i en altres llocs, es va començar a abandonar el comerç local del barri i ens trobem actualment això, no només en les grans superfícies, no només en un mercat propi del barri, amb un teixit propi, sinó ara, a més, la venda per internet o tal, tot això fa que des de principi de segles que hem començat a explicar una mica l'evolució del comerç a nivell del barri hagi canviat o s'hagi transformat totalment. Se fundó una asociación de comerciantes a la cual llamamos Singerlín Comerç, que la fundaron 4 personas: Alejandro Cruz, Lola Vilche, Manolo Molero y un servidor. La asociación se fundó en la década de entre los 80 y 90. La componíamos 50 comercios que cubría todo el tejido comercial de Singerlín. De las 50 que éramos, han desaparecido muchas. Las que viven ahora son las que nuestros hijos han seguido la herencia de los padres. Había una conexión de que todo el mundo conocía al señor Juan, todos conocían al señor Pepito, todos conocían al señor Manuel. Nosotros siempre hemos defendido el comercio de proximidad. Las personas mayores no podían ir a los supermercados que había fuera de Singerlín, por lo tanto tenían un servicio estupendo, tenían un reparto de su compra, le aconsejábamos lo mejor, pagaban cuando pedían, porque si no podían pagar ese día, pagaban otro día. Había una conexión de todo el englomerado que nosotros hacíamos, que el barrio estuviera junto. Singerlín está envejeciendo. Por lo tanto, el comercio de proximidad era necesario. Antiguamente todo esto eran viñas. Aquí no había más que montaña, algarrobos y mucha hierba vegetal. Y prácticamente estábamos aquí como abandonados a la mano de Dios. La época de mi juventud en este barrio era un barrio bastante tranquilo, no había nadie prácticamente, podíamos salir a la calle tranquilos sin miedo a nada. La evolución del tiempo ha ido mejorando las cosas, lógicamente, porque lo que son los autobuses y cosas esas, entonces en aquella época el autobús más cerca del que estaba era el que estaba en los cuarteles, que es la calle Palomar, que es donde paraban
antiguamente los autobuses de Barcelona. También es verdad que costó lo suyo para que los autobuses de allí se vinieran para acá, porque aquí ha habido sus guerras con las asociaciones de vecinos, ha habido muchos follones con estos temas también. Ahora parece que está todo arreglado, pero es que yo he conocido en esa época lucha interna de vecinos, en lo cual subía un autobús arriba a San Roque y no bajaba ya. Le hacíamos que el conductor no bajara los autobuses. En fin, eso son luchas vecinales. Y hasta que ya conseguimos, gracias a Dios, pues montar que los autobuses funcionaran normalmente, porque no querían llegar hasta aquí. Me costó lo mío y lo suyo para conseguir que nosotros fuéramos recogidos como nombre, que es Can Calvet. Y Can Calvet era una masía, que es a donde está Fundación Taller, que había unas barsas allí y aquello tenía el nombre de Can Calvet, que había una masía, por lo cual ahí había unos animales, como caballos, algún burrito o algo, y había una masía que se quedaban allí para cuidar más o menos las herramientas del trabajo y cosas así. Pero siempre ha habido una masía allá abajo, porque a mí lo que me cabreaba era que, ¿por qué lo decían Singaldín cuando no éramos Singaldín? Pertenecemos a la zona de Singaldín, pero no somos Singaldín. Por mediación de una diputada que había en el ayuntamiento, que se llamaba Susana Belló, que me ayudó mucho en ese momento, para que fuera reflejado que nosotros queríamos el nombre igual que los otros barrios. Que Singaldín en sí, Can Franquesa, se construyó en los años 67, o 68, 69, era más joven que nosotros, y nosotros, estando toda la vida aquí en este barrio, no salíamos prácticamente a ningún lado. Usted le preguntaba a cualquier persona de aquí de Singaldín dónde estaba Can Calvet, ni lo conocían, no decían dónde estaba porque no lo conocían. En cambio, me molestaba mucho que Singaldín lo conocía todo el mundo, lo que eran las oliveras lo conocía todo el mundo, lo que era la guinardera igual, pero Can Calvet, ¿dónde está eso? Y no lo teníamos ni siquiera reflejado en los mapas del ayuntamiento. Bueno, al final lo conseguimos. 1970 fue cuando vine al barrio de Singerlín, y por la economía familiar, porque somos de Andalucía, mis padres nos trajeron aquí a Cataluña después de establecerse ellos. Tuve unos años trabajando en Santiago Rossinyol hasta que hubo una licencia de apertura a la farmacia Carmen Todo López. Estuve 47 años en la calle Aragón. Me emociono el venir aquí porque ves cosas que has tenido de niño y ves personas como la Joaquina o otras personas que he saludado en la residencia, que las he tenido como clientas, que han estado conmigo 30 años y ahora las ves aquí y se te abrazan como con un cariño muy especial, ¿no? El barrio estaba, pues como ha dicho el compañero Jordi, eran todo campos, eran todo viñas, no había tanto edificio, pero sí que había un servicio que ahora te lo miras un poco y dices, es curioso porque hemos ido para menos, pero por los centros comerciales y por la actividad que hay ahora nueva, ¿no? o modernidad. Yo soy de la calle Irlanda, que es donde me he criado. La calle Irlanda la utilizaba de dormitorio, donde te has pasado 9 y 10 horas ha sido en este barrio, que es donde has cogido el cariño de las personas que he conocido en 50 años. Dijeron que iban a hacer unos pisos, yo solicité uno y me tocó, pero los pisos no los daban. Nosotros dimos 50.000 pesetas y pusieron unos ladrillos y creímos que eran los pisos. Era la residencia donde yo estoy ahora. Pues los pisos los iban a hacer ahí en los bomberos. Y luego los cimientos los hicieron y luego no los quisieron hacer porque dice que no podían hacerlos allí. Me parece recordar que en el 72 o 73 hacían unas viviendas de protección oficial por el ayuntamiento. Entonces el alcalde cogió los dineros de las 500 familias y de los 500 posibles dueños de esa vivienda. De ese dinero no se supo. Entonces nos pusimos como fieras. Estuvimos mucho tiempo luchando con pancartas y todo. A una manifestación a lo grande. Al ayuntamiento, yendo a la Generalidad. Con la Generalidad, porque decía que no era del ayuntamiento, que era de la Generalidad. Y huelga y hasta que empezaron a hacerlo. El alcalde Luis Hernández los ayudó y los ayudó muchísimo. De esas 500 familias y de esas 500 viviendas hicieron 25 de protección oficial para las familias que quedaron queriendo acceder a una vivienda. La Generalidad nos tuvo que abonar no sé cuánto dinero.
El que había dado 100.000 le dieron 50.000 más. Y los que habíamos dado 50 nos dieron 100.000. Aquí debajo de nuestros pisos hay como un poncher de las viviendas y entonces los vecinos nos poníamos a hacer sangrías y de todo. Cada uno poníamos lo que podíamos y nos bajábamos. Pero ahora esto ya se ha perdido, que ya mucha gente de la que hay ya no la conoce, ha cambiado. La gènesi comença amb Joan Ràfols, que és un vilafranquí que es va instal·lar a Santa Coloma, un home que tenia una gran hisenda, era molt ric, era viudo i va quedar-se i no va tenir fills. Ell va quedar amb la idea de voler fer alguna residència, un asil en aquella època per la gent gran. Pensem que ell va morir l'any 1937. Ell va deixar sobretot terrenys, va voler que es fes un patronat amb l'objectiu de donar cobertura a la gent gran. Un laboratorio en la calle San Jerónimo. Y este ambulatorio, pues hubo un incendio y se destruyó. Con este incendio Santa Coloma se quedó sin ambulatorio i, lògicament, residència no havia tingut jamás. Bueno, va passar el temps, va haver la guerra, la postguerra, tot es va aturar molt, fins que Santa Coloma en créixer va voler fer un ambulatori. Por lo cual entonces empezaron las negociaciones. O sea, a través del patronato, Juan Ràfols, que no podia llegar a hacer la construcció. Uns terrenys del patronat Ràfols, que és on ara està l'ambulatori del carrer Major, se'ls va quedar en aquell moment el Ministeri de Sanitat, es van quedar amb la idea de que aquells terrenys, amb aquests diners, amb l'expropiació d'aquest terreny, es construiria una residencia. Se puso en contacto ya con los distintos ministerios y a través del Ministerio del Trabajo llegaron a un acuerdo del patronato a ceder los terrenos estos para construir un nuevo ambulatorio, en cambio del que se había quemado, y el Ministerio se comprometió a construir una residencia para 105 personas en Santa Coloma. Se estuvo buscando distintos solares para hacer, definitivamente pues se encontró este, que tenemos aquí en la residencia, que se construyó. En cambio de esto, el patronato que había cedido los terrenos que se construyó el ambulatorio que está funcionando, del total de plazas que tenía, les concedieron 20 al patronato para que los administrara él. Crec que la residència ubicada aquí on està, a l'Avinguda Ramon Berenguer, durant tots aquests anys ha afavorit aquest canvi transcendental d'aquest barri i, en definitiva, per la ciutat. Per la gent gran, el servei de la residència ha sigut, jo penso, fonamental, però sobretot pel suport que aquesta residència també ha donat a les famílies aquí de Santa Coloma especialment. Fundación Talleres, las familias del grupo de Aspanider querían que sus hijos trabajaran. Fueron a la cantera, 110 chicos. De canteras pasaron a San Carlos y estaban con el C y cantera, habían estado los dos grupos. En 1988 en canteras y después en San Carlos. Y en 1998 empezó Fundación Talleres de Cataluña. Fundación Talleres para mí ha sido mi vida. ¿Por qué mi vida? Porque ha sido conocer cosas que yo no conocía antes. Es un organismo que me ha dado una oportunidad que nunca me ha dado en ningún taller. Actualmente en el centro ocupacional, en la comunidad de donde están todos los centros físicos, somos 450 personas. Todos los que llegamos aquí éramos más o menos entre los 20 y tantos años, prácticamente el barrio era gente joven. Los autobuses no venían aquí, por descontado. Desde la Plaza de la Vila hasta Singuelín eran campos que no había absolutamente nada. Todo era viña, aquí no había nada, por no ir sitio. 4 casas en Singuelín y era lo único que había, no había nada más. Todo era en campo, todo era en campo. Todo estaba sin arreglar, las calles estaban de tierra, sin nada, y por donde yo vivía había un terraplén, que aquello no era un terraplén, aquello era un monte. Las calles estaban sin asfaltar, normal. Tenían la acera muy cortica, los vecinos le pusieron una tela metálica para que los niños cuando fueran por la acera no se cayeran al foso. Y luego había problemas algunos días de agua y de luz. Barrio 4 casas, la gente yendo por agua a la fuente porque ni siquiera se habían venido gente a los pisos sin agua corriente. No había tienda, no había de nada. ¿Tú sabes lo que con las calles tan malas que había con los niños? No podía andar ni con los carritos porque el carrito tenía unos hoyos en las calles que no podían ni pasar.
estava ple de fang, no hi havia valles, les cases també tenien moltes escletxes, que hi havia una lluita per les escletxes perquè s'acabarien ensorrant els pisos. Era muy esclavo todo esto, porque no había nada, no había transporte, no había metro, entonces, en aquellos tiempos no había nada. Por todos estos campos pues había que venir andando, para allá, para acá, venir andando. Pero al principio un par de tiendas abajo en Singerlín, porque toda esta parte de arriba, ahí en la calle San, sí, eso existía también, toda esa parte de... Pero por aquí no existía nada, todo eran montañas, aquí no había absolutamente nada, de nada. Aquí no hi havia escola, el barri era de nova creació i llavors es va crear l'escola en el 1974 i es va cobrir amb interins bàsicament i algun propietari que casualment va aparèixer per aquí. Esclar, quedava una cosa una mica nyigui-nyogui, però al primer moment es fa el que es pot. Ja amb la mort de Franco es va intentar crear un projecte educatiu. Els estudis dels idiomes serien importants, començant pel català. El català ja existia aquí als anys 74, la classe de català ja es donava en aquesta escola l'any 74. El 75 van nombrar professors titulats de català. L'altre tema del projecte, a part dels idiomes i del català, era pedagogia activa. Consistia en tocar menys llibre i fer més experiments, fer més pràctiques. No treballàvem en llibres, o molt poc, treballàvem en fitxes i l'objectiu principal era la motivació de l'alumne. L'alumne d'aquest barri estava molt desmotivat, els pares tenen un nivell cultural molt baix, de manera que no els podien ajudar molt, però estaven molt desmotivats i tenien un nivell molt baix, la lectura era molt baixa, l'escriptura fatal, però sí, ens en vam sortir molt bé. El projecte es va tirar endavant i va durar molts anys i va estar molt bé, ja ho crec. No hi havia consell escolar perquè no existia legalment, però ja hi havia un grup de pares que sempre estaven allà donant la seva opinió i recolzant l'actitud de l'escola i què se tenia que fer per millorar les circumstàncies. Però hi havia un altre grup que estava molt a la contra, molt a la contra. La lluita principal era contra els idiomes, perquè deien que era de mal espanyol aprender francès i aprender català i aprender idiomes, i coses vàries que van anar sortint i que ells aprofitaven totes per anar a la contra. I es va anar apaigavant la situació, però en uns primers anys va ser terrible, terrible. Fuimos al puente de aquí de Santa Coloma y paramos los autobuses y nos subimos en ellos y dijimos que para arriba. Que los conductores que iban en los autobuses, la gente no le entraba ganas de bajar, decían que no, que... Y cuando dio la vuelta por donde está ahora el juzgado, que el autobús venía de Barcelona, pues dijimos, esto tenemos que arreglarlo de otra manera, porque si no... Y entonces, pues bueno, yo quizás me pasé un poco porque le dije, de aquí no me muevo, y si alguien me quiere acompañar, el autobús tiene que ir a la Olivera. Y entonces, bueno, en principio el Jerónimo me dijo, tú estate tranquila. Digo, no, Jerónimo, hemos venido a luchar y tenemos que conseguirlo. Y también hubo dos personajes que me dijeron que yo donde tenía que estar era en mi casa. Digo, ¿y usted en su tierra? Y ahí ya empezó la cosilla un poco así. Vinieron los guardias civiles que había abajo de Santa Coloma, de seguida dijeron que subieran a las Oliveras porque estaba la Cele y al principio a mí la gente ahora me río, pero me tenía miedo. Pero nunca hice daño a nadie, ¿eh? Eso sí lo tengo también. Cuando llegaron los civiles del cuartel de Santa Coloma, venían muy fuertes, muy como con ganas de eso. Y entonces el Jerónimo y yo le dijimos, tranquilos, si vosotros estáis tranquilos, nosotros quizá no estemos tan bien. Hubo lucha, pero no, nadie sacó la pistola ni nada de eso, no. Eso sí, ahora que daba miedo porque antes se tenía miedo, pero tampoco es porque hicieran... Tuve 3 días y 3 noches, gracias a que nos traían comida, porque no nos dejaba al principio salir, no podíamos salir del autobús. Cuando llegaba la noche, pues tumbaba en el asiento y nos llevábamos unas toallas, nos tapábamos, pero había que estar
4 personas pendientes de las ventanas por si venían negocios y así nos turnábamos de dormir un poco en el asiento porque era terrible. Encima llueve, la policía no quería saber nada, pero al final actuó. Y bueno, pues mira, bien, pero se pasó mucho, ¿eh? Que yo pudiera poder hacer lo mismo, lo haría. I sin miedo, eh? Per un moment determinat, un grup, que és aquest que després va ser l'11 de novembre, va decidir que es tenia que crear un grup de dones i que es tenien que ajuntar, i bàsicament el que volien fer era compartir el temps lliure i compartir informacions, perquè veien que les mestres estaven molt més espavilades, tenien més cultura, tenien més empenta, tenien més de tot, i a l'estar juntes podien compartir informacions, idees i impulsos que soles a casa seva no podien. Llavors van decidir crear una associació, i aquesta associació li volien posar en un primer moment el nom de Les Oliveres. Però una persona se'ls hi va adelantar, va copiar la idea, se'n va anar al registre de la Generalitat, va posar el nom de Les Oliveres, i quan les dones d'aquí van anar allà ja hi havia aquest nom i van haver de canviar, i llavors es va dir l'11 de novembre, commemorant un fet que va passar aquí al barri, que després t'explicaran. L'associació aquella anterior de Les Oliveres mai va fer res, perquè l'únic que volia era robar una mica protagonisme i parar de comptar, i l'altra segueix funcionant encara, a vegades amb dificultats, perquè, esclar, les associacions passen per moltes èpoques de la vida. Que hicimos las asociaciones para juntar las mujeres, para hacernos planes para un sitio, para manifestarnos en un sitio, manifestarse en otro. En Santa Coloma íbamos los grupos que se habían fundado aquí y nos manifestábamos, y la policía detrás de nosotros, porque eso lo tuvimos también. Una vez, no sé si fue por una maestra que habían echado, no sé, tuvimos que ir a Barcelona manifestando. Salieron los grises con las porras, y si hubieras visto a las mujeres correr y meterse en las porterías de los bloques. Se ha ganado mucho, pero mucho, mucho. Pero a base de estar insistiendo y venga, y ahora aquí es como si fuéramos una familia. Que ya te digo, me vine sola, yo aquí encontré en el grupo gente que yo me veía prohijada, no tenía familia aquí ninguna. Pues me apoyé, me vine aquí, empecé yo a dar las clases como yo aprendí a coser allí en el pueblo. Ya cosí aquí, empecé a tener una clientela, ya me vine aquí a dar las clases. Y cuando me enteré que pusieron esta asociación de mujeres, pues me apunté. Y claro, yo vi que todo lo que hacían, pues no iba muy bien. En el 1982, sí señor, 42 años. Dos vecinos del barrio conocían a un abogado y le hicieron una pregunta. Vivimos en el barrio tal, nos gustaría que nos revisara el contrato de la compra de vivienda. Y entonces hicieron una pequeña asamblea, los vecinos. El abogado les dijo, para conseguir la renta limitada tiene que reunir unas condiciones del barrio, con lo cual no lo reúne. Y a no reunir, las 30.000 pesetas que tiene que dar el Estado por vivienda no lo va a dar y tendrá que pagar los vecinos. Y claro, 30.000 pesetas por aquella época era mucho dinero. Y a la tercera asamblea que vino convocando para hacerla, pero en los bares, estaba Luis Hernández, que acababa de aterrizar. Luis Hernández, que vivía en la misma escalera que vivo yo, como otro vecino. Entonces dijo, hombre, no está muy bien que se haga la asamblea en el bar, ¿por qué no lo hacemos en mi casa? Como era cura y al mismo tiempo nos sentíamos un poco protegidos, porque la asamblea que hacíamos siempre eran clandestinas. Siempre con un poco de respeto, porque aunque habláramos de nuestro problema, que era una estafa la que estaban haciendo por la renta limitada, pero teníamos que tener cuidado. Vino la empresa aquí a ver qué pasaba, y que eso no era verdad, pero vino el inspector de la vivienda y le dijo a la empresa, si esto no lo arregláis un poco mejor, no te concedo la renta limitada. Y nosotros ya lo estábamos organizando. Y aquí se creó una comisión de barrio, todo eso clandestino, una comisión para llevar la lucha de Olivera. En aquel tiempo también vinieron las monjas, con hábito, Vinieron las monjas con hábito y todos nos quedamos suspendidos. Y que viene aquí las monjas, y aquí no hay colegio de monjas ni nada. Y eran las monjas obreras, igual que había los curas obreros, pues estaban las monjas obreras. Pero niños, como aquí había la pelea que había siempre y la asamblea, de la noche a la mañana se quitaron los hábitos, las monjas iban en pantalones o falda y todos nos quedamos sorprendidos.
y se integraron en la lucha de Olivera. Porque la lucha de Olivera, es decir, se creó conciencia, como se decía entonces, conciencia de clase. Y la mayoría de la gente no estaba organizada, se creó la conciencia de barrio, que la teníamos pero oculta, porque no solamente era pelear, salir a la calle a manifestarte, sino si había algún vecino que no tenía posibilidades económicas, la comisión recogía dinero y se la daba a ese vecino para que podía subsistir. Al tal punto que había algún vecino que a lo mejor se dejaban 15 o 10.000 pesetas, las cogía otro día por la mañana, había desaparecido, también había que decirlo. Había quien te hacía todo con mocho. Se creó la asociación de vecinas, pero nosotros en la asociación de vecinas, cada vez que se hacía junta había que comunicárselo al gobierno civil, que se hacía una asamblea y te mandaban un policía a la asamblea porque no podíamos salirnos de los temas a tratar. En general era deporte, y salida, excursiones y tal, pero de política no podía hablar. La asociación de vecinos nos va a servir como capa para luego hablar nosotros lo que queramos, bajo el paraguas de la asociación de vecinos. Y entonces nos convencimos y así se hizo. Entré yo a la asociación de vecinos, que sería para el año 2006 o 2007 aproximadamente. ¿Aquí qué hacemos? Mirar de resolver los problemas que hay en el barrio, o los que podemos resolver, o los que nos dan facilidades para resolver. Hubo unas manifestaciones, incluso hubo un encierro en el ayuntamiento por parte de la asociación de vecinos, miembros de la asociación de vecinos, socios. 140 o 150 aproximadamente, ¿eh? La lucha aquí se ha hecho antes, hace años atrás, porque las calles estaban sin asfaltar, los autobuses no llegaban bien, había una serie de problemas, pero hoy en día el barrio está bien comunicado por autobuses, las calles están asfaltadas. Y la gente ya está preguntando cuándo vamos a hacer miga aquí, porque vienen y para llevarse los tapes para las migas, porque las migas son muy famosas ya. Y con la máquina esta que hizo Vicente, pues vamos por ahí, ¡uy! Tú eres de las migas, y a Vicente, tú eres de las migas, y todo el mundo por ahí que nos ve somos de las migas, y las migas ya son famosas aquí en Santa Coloma. Fui a trabajar, íbamos en el autobús y nos encontramos que nos cambian la ruta de la 20. Y digo, bueno, ¿y eso a qué viene? ¿A qué nos lo cambian? Porque vamos, tanto tiempo que va siempre por el mismo sitio y nos cambian la ruta. No, fuimos al ayuntamiento, nada. Y entonces ya dije, bueno, pues aquí hay que moverse. Vamos a hablar con la asociación de vecinos, hicimos una asamblea, hicimos una huelga, fuimos al ayuntamiento varios días, ahí protestando y tal. Pero bueno, no hicieron nada. Dijeron que eso era cosa de la TUSAL y tal y cual. Un día vamos al ayuntamiento, entremos como todos para adentro. Nos llevemos a la policía y todos pobrecicos, nos lo llevemos para adentro. Salieron y dijeron, bueno, a ver, ya vemos que está la cosa un poco movida. Que nos dijeron, venirme el martes, que os haremos cita, vamos ese día. Nos pusieron unos papeles, que tal y que cual, y dijimos, no nos interesa lo que nos has puesto. O sea, que nada. Una pancarta y yo me la puse, liada por aquí, y estamos sentados al final de la sala, en el pleno. Me saco la pancarta, ella la cogí de un lado y yo del otro. Bueno, cuando vieron la pancarta, ya nos dijeron, dice, bueno, va, que esto no puede ser así, que tal y cual. Digo, bueno, pues queremos una reunión. Vamos otro día, ya vamos con más gente. Nos pusieron en la sala principal. Vinieron, nos pusieron sus cosas, sus papelitos, lo leímos y digo, no me vale. Queremos la misma ruta, por favor. Dice, pues no hay nada que hacer. Digo, pues no hay nada que hacer. Rompimos el papel, digo, pues de aquí no se mueve nadie. Pues ya ahí nos quedemos. Y nada, y ahí pasemos la noche. Teníamos los vigilantes afuera, se portaron muy bien, la verdad sea dicha. Nos bebimos todo el agua que había en el ayuntamiento, porque dije, aquí no se come, aquí no se come, nada más que se bebe. Mira, la gente abajo en la calle estaban, nos asomábamos al balcón y nos subían caldo. Nos apoyaron mucho los vecinos, mucho. Ya hubo arreglos y todo esto al día siguiente y bien. La verdad que nos atendieron muy bien y no hubo problemas ni nada, nos trataron muy bien y todo. Pero esa fue la historia del encierro. Las piscinas las puso la empresa como necesidades del barrio. A ver,
El barrio necesitaba muchas cosas. Una de las cosas que estaba en funcionamiento, porque le daba dinero a la empresa, a la empresa, fue la piscina. Sin embargo, el colegio no lo ponían en marcha. Al colegio no nos podíamos enfrentar, era un bien para nosotros. Pero la piscina, que era recreo, sí que podíamos enfrentarnos para quitarle algo de negocio, porque era un negocio para ellos. Entonces, en una asamblea se decidió de vaciar la piscina, para que se dieran cuenta que estábamos en contra de su actitud de cara al barrio. Esa misma noche salieron voluntarios que conocían el tema de la piscina, cómo se tenía que abrir y para desaguarla. Porque cuando plegaban la piscina se iban y echaban el candado. Se rompió el candado y fue cuando entraron y vaciaron la piscina. Hasta ahí quedó. La gente venía porque no podía quedarse y ya la piscina quedó cerrada para siempre y se acabó. Ya no hubo más piscina hasta hoy en día, que ahora es un parque y eso. Bueno, pues nosotros empezamos a gestionar lo que es las pistas pues en el año 1990. Estamos aquí viendo que había un espacio que se podía utilizar y entre 4 padres decidimos, oye, nos metimos en el AMPA y miramos a ver cómo podemos darle un uso a todo esto. Y empezó todo así, de esta manera, entre 4 padres. Las cosas han cambiado un poquito ahora, ¿vale? Pero antiguamente sí que es verdad que yo incluso he tenido que decir a muchos padres hacer turnos porque es que no cabíamos todos aquí para trabajar, o sea, era impresionante. Eso sí, también te digo que la gente que hemos tenido aquí de pequeñito, ahora son padres y esto lo tratan como si fuera suyo, o sea, esto es lo que es las pistas en este caso, esto es, bueno, ya digo, la joya de la corona de la Olivera. Bueno, yo es que hablarte de las pistas como si te hablara de mi niño pequeño. No, estoy orgulloso, pero al 100%. Y verlo todavía funcionar, pues qué quieres que te diga. Para mí es todo un orgullo. Un equipo que se hizo aquí en Santa Coloma, bueno, Singerlín mejor dicho, de las mujeres que íbamos con nuestros niños al colegio y pensamos todas las mamás pues también hacer lo mismo que los niños, hacer fútbol sala, un equipo. Y la verdad que fue un gran éxito, aunque verdaderamente también nos criticaban. Había señores que venían y nos decían, iros a fregar los platos. Y nosotros contestábamos, iros vosotros que también tenéis 2 manos. Oye, era lo justo, ¿no? Luego estaba también Singerlín, que la Academia Singerlín también formó, que es la Paquita. Hubo una persona que para mí fue muy importante, Paquita Jiménez, de Singerlín. Me mandó recado que si quería jugar a fútbol, que fuera a conocerla, que no la conocía. Y a partir de ahí mi vida dio un vuelco casi de 180 grados porque me gustaba lo que hacía, yo estaba bastante aburrida y ahí yo empecé a jugar y a tomármelo en serio. Yo cada día me iba con mi niña a Canzán, a lo que eran entonces los campillos, que llamábamos, no tenía que ver nada el Canzán de ahora con el de entonces, pero sí que había una pared muy grande donde había dibujado una portería. Y nosotras éramos de Sagrada Familia también de aquí. Y aparte de esto luego vinieron un montón de equipos de Santa Coloma, lo fuimos juntando, pues total que hicimos una liga. Y bueno, se hizo una liga de Santa Coloma bastante importante. Hubo un momento que tuvimos que hacer en primera y segunda, porque éramos 20 a 21 llegamos a ser. Eso duró poco, duró un año, como mucho 2. Porque ya muchos equipos empezaron a flaquear y... Pero fuimos nosotros las pioneras de que esto empezara, ¿eh? A ser las primeras, pues la gente decía, ¡oh! Ya podían estar en sus casas, porque en aquellos tiempos era muy... Las mujeres teníamos que estar en nuestras casas. O sea, fue todo un conjunto que aquí en Sagrada Familia todos los sábados era una fiesta, se ponía así a vernos jugar a fútbol. Y no éramos malas, éramos buenas, ¿eh? Lo hacíamos bien, al principio éramos un poco eso, pero luego después de la marinera, no podían con nosotras. Tuvimos a mejor 4 o 5 años y luego ya empezaron a venir chicas jóvenes y ya los equipos fue de gente joven y ya nosotros nos fuimos retirando. Yo estoy muy orgullosa de la época que me tocó vivir en aquellos tiempos. Estábamos con nuestros hijos, al mismo tiempo que estábamos con ellos hacíamos deporte nosotras, nuestros maridos también estaban con nosotras, fue toda una unión muy bonito, de unos recuerdos muy buenos sobre el deporte. La plaza que estamos ahora tiene su nombre, bueno, no, un recuerdo de la primera manifestación que hicimos los vecinos, que nuestra idea era llegar a la oficina de los constructores que habían hecho el barrio, porque eran los hermanos Guitar. Pero íbamos todos en manifestación y en la avenida Santa Coloma, enfrente
de la bodega Terme, vino la Guardia Civil. Mira, niño, hizo un cordón, no eran muchos, pero hizo un cordón y ya no dejaban pasar. Quieren detener a Luis Hernández, no lo consigue porque todos tiramos de Luis Hernández y entonces van y cogen al Eloy Jurado. Mientras que estábamos nosotros forcejeando con la Guardia Civil, la demás gente da la vuelta, rompimos el cordón y nos manifestamos en la puerta de la empresa. Conseguí llegar allí, para nosotros fue ya una victoria. Bueno, pues como nos dio bien resultado, a pocos días decidimos de hacer otra manifestación. Ahí sí que vinieron los grises. Te estaban esperando aquí. Hemos río, ahí te estaban esperando. Bueno, lo que pasa, la picardía o lo que fuera, pusieron a los niños delante, a los niños, porque la Guardia Civil no atacara. Pero viendo que ellos no atacaban, pero no nos dejaban pasar, nos volvimos. Después, el grupo de mujeres se organizó. La mujer de un militar, la viuda de un militar, una tal Pilar, dijo, es la única manera, somos las mujeres, tenemos que hacer nada de hombres, mujeres y niños. Pues la gente lo aceptó, una manifestación de mujeres y niños. Salió de aquí de la gasolina, que entonces no había, salió de aquí y la policía, entonces sí que estaba el cordón aquí abajo, que era de policía, Guardia Civil, había de todo, gente a caballo, bueno, policía a caballo, de todo, para una manifestación. El esfuerzo que había que hacer y el convencimiento que tenías que tener para enfrentar. El apoyo de toda aquella gente que estaba en primera fila tenía de todo el barrio. Porque lo mismo te tirabas todo el día trabajando y a la noche de reunión en reunión. Porque había pobreza, mucha pobreza. Había una pobreza enorme. Y la gente estábamos hartos. Ojalá tuviéramos la misma conciencia ahora que antes. Entonces no había partido, no había nada más que gente necesitada, gente convencida y nadie se identificaba como partido. Nadie. Solo nos identificábamos como gente del barrio, gente explotada, gente maltratada, que no queríamos la dictadura, pero no podíamos decirlo. Teníamos que callar. Nada que levantar a las 4 de la mañana, porque cuando acababa de repartir hostillas no podía volver a tu casa porque no estuviera vigilado por la policía secreta. Tenías que dedicarte a dar vueltas por las calles de Santa Coloma hasta que veías algún bar abierto. Te metías en el bar y hacías hora para coger y irte a trabajar, porque no podías irte a tu casa. Por eso lo que decía, porque estaba vigilado, o tú creías que podías estar vigilado. Pero estoy orgulloso yo del resultado que tuvimos. Conseguimos que el barrio se asentara un poco, conseguimos el transporte, conseguimos que las grietas de humedades también se repararan. Conseguimos tantas cosas con la Unión, apoyábamos otros barrios, íbamos a dar conferencias fuera de Santa Coloma, íbamos a dar conferencias, cómo se había desarrollado aquí la lucha por la... Sí, ha sido un barrio modélico, sí, modelo para el futuro. Toma, un poquito de agua. ¿Qué pasa, tío? Esto es lo mejor de todo el reportaje.